Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te mantendrá pegado a tu asiento, escrita por F. Benson, la historia se llama Expiación. Philip Stuart y yo, personas solteras y de mediana edad, habíamos acostumbrado durante los últimos 4 o 5 años a pasar juntos un mes o 6 semanas en verano, ocupando una casa amueblada en alguna parte del país que, por la ausencia de actividades atractivas, no fuera susceptible de ser invadida por veraneantes gregarios. Cuando, al acercarse la temporada para salir de Londres, escudriñamos las columnas de anuncios que exponen los encantos y la baratura de las residencias que se alquilan para el mes de agosto y vemos la mención de clubes de tenis y esplanadas y admirables campos de golf a un tiro de piedra de la puerta de entrada propuesta, nuestros ojos ofendidos y disgustados se desvían instantáneamente hacia el siguiente artículo. Porque el objetivo de unas vacaciones, según nuestra herejía privada, no es estar entretenido, ocupado y atosigado por las alegres multitudes, sino no tener nada que hacer, ni ninguna tentación que pueda llevar a una actividad intempestiva. Londres ya tiene suficientes empleos y diversiones, queremos estar sin ambos. Pero la proximidad al mar es deseable, porque es más fácil no hacer nada junto al mar que en cualquier otro lugar, y porque bañarse y tomar el sol en la orilla no puede considerarse un empleo, sino solo una apoteosis de la holgazanería. Un jardín también es un requisito, porque eso tranquiliza cualquier idea inquieta de salir a pasear. Siguiendo esta sensata política, este año habíamos tomado una casa en la costa sur de Cornualles, ya que un clima relajante conduce a la pereza. Estaba demasiado lejos para que pudiéramos inspeccionarla personalmente, pero la lectura del anuncio, modestamente redactado, nos convenció. Estaba cerca del mar, el pueblo de Polvity, a las afueras del cual estaba situado, era remoto y, por lo que sabíamos, desconocido, tenía un jardín, y había una cocinera ama de llaves que simplificaba las cosas. Ninguna mención de campos de golf o de centros turísticos atractivos en la vecindad ensuciaba la escueta y escueta especificación, y aunque había una pista de tenis en el jardín, no había ninguna cláusula que obligara a los inquilinos a utilizarla. La propietaria era la señora Hearn, que había estado viviendo en el extranjero, y nuestros negocios se tramitaron con un agente inmobiliario de Falmes. Para completar nuestra casa, Philip envió una camarera y yo una criada, y después de dejarles un día para que se instalaran, le seguimos. Había un trayecto de 6 millas desde la estación a través de las altas tierras, y al final un largo y constante descenso hacia un estrecho valle, entre las colinas, que se volvía cada vez más exuberante en verdor a medida que descendíamos. Grandes árboles de fucsia se extendían hasta los aleros de las cabañas de paja que se alzaban junto al camino, y un arroyo, adornado con verdes matorrales, corría balbuceante por el centro del mismo. Enseguida llegamos al pueblo, con no más de una docena de casas, construidas con la piedra gris de la comarca, y en una repisa, justo encima, una pequeña iglesia con una casa parroquial adyacente. Por encima de nosotros flameaban las laderas de las colinas revestidas de aulagas a cada lado, y ahora el valle se abría en su extremo inferior, y el aire todavía cálido era condimentado y renovado por la brisa que subía desde el mar. Luego, al doblar un ángulo agudo de la carretera, llegamos a un tramo de muro de ladrillos y nos detuvimos ante una puerta de hierro sobre la que fluía un alboroto de rosas rambleras. Parecía poco creíble que fuera esto de lo que hablaba aquel anuncio escueto y lacónico. Me había imaginado algo parecido a una casa de campo, con ladrillos amarillos, un tejado de pizarra morada, una sala de estar a un lado de la entrada y un comedor al otro, con un vestíbulo de azulejos y una escalera de pinotea, y, en cambio, aquí estaba esta pequeña joya de casa señorial de principios de la era georgiana, suave y elegante, con ventanas con parteluz y un tejado de losas de piedra. Delante de ella había una terraza pavimentada, bajo la cual florecía un borde herbáceo, enmarañado y tropical, sin que se viera ningún centímetro de tierra a través de su exuberancia. En el interior también se cumplía este bonito exterior, una amplia escalera de balaustrada subía desde el odioso salón, que yo había imaginado como una mezcla de vajilla de Benarés y sofás en bolsa, pero que resultó ser fresco, amplio y con paneles, con una puerta enfrente de la que entramos, que conducía a otra zona de jardín en la parte trasera. Allí estaba la anunciada pero inocua pista de tenis, bordeada en su extremo por un empinado banco de hierba, a lo largo del cual estaba plantada una hilera de tilos,
antes desmochados, pero que ahora se desarrollaban a voluntad. Gruesas ramas, a unos 4 o 15 pies del suelo, se entrelazaban unas con otras, formando una hilera arqueada. Por encima de ellas, donde se había permitido a la naturaleza seguir su propio camino, los árboles se rompían en ramas emplumadas y con aroma a miel. Más allá había un pequeño huerto que ascendía, y por encima de él la ladera se elevaba más escarpada, en amplios espacios de césped cortado y abrazado por la aliaga, la ulaga de Cornualles que florece todo el año y extiende su sol desde enero hasta diciembre. Hubo tiempo para dar un paseo por este pequeño y perfecto dominio antes de la cena y para una breve entrevista con el ama de llaves, una mujer de aspecto tranquilo y capaz, ligeramente distante, como es la costumbre de su raza, de los extraños y los extranjeros, pues así es como los córnicos consideran a los ingleses, pero que demostró en la comida que siguió ser tan capaz como parecía. La noche terminó calurosa y tranquila, y después de la cena sacamos las sillas a la terraza frente a la casa. El mejor lugar que hemos encontrado hasta ahora, observó Philip. ¿Por qué nadie dijo Polviti antes? Porque nadie había oído hablar de él, por suerte, dije yo. Bueno, yo soy un Polvitian. Al menos lo soy en espíritu. Pero lo consiente que la señora Criddle me hizo sentir que no lo era realmente. La profesión de Philip, médico de oscuras enfermedades nerviosas, lo ha hecho preternaturalmente agudo en el diagnóstico de lo que otras personas sienten y por alguna razón, bastante indefinida, quise saber qué quería decir exactamente con esto. Simpatizaba con su sentimiento, pero no podía analizarlo. Describa sus síntomas, le dije. Los tengo. Cuando se acercó y habló con nosotros, y esperó que estuviéramos cómodos, y nos dijo que haría lo mejor posible, solo estaba cotilleando. Probablemente eran cotilleos perfectamente ciertos. Pero no era ella. Sin embargo, como eso es lo único que importa, no hay razón para que indaguemos más. Lo que significa que lo has hecho, dije. No, significa que lo intenté y no pude. Me dio una extraordinaria sensación de que era consciente de algo, de lo que no sabíamos nada, de estar en un plano que no podíamos imaginar. Me encuentro constantemente con personas así, no son muy raras. No quiero decir que haya nada extraño en ellos o que sepan cosas extrañas. Simplemente son distantes, tan difíciles de entender como su perro o su gato. Nos encontraría igual de distantes si consiguiera analizar sus sensaciones sobre nosotros, pero como mujer sensata probablemente no sienta el menor interés por nosotros. Ella está ahí para hornear y hervir, y nosotros estamos ahí para comer sus horneados y apreciar sus hervidos. Dejamos el tema y seguimos sentados en el crepúsculo que se convertía rápidamente en noche. La puerta de la sala estaba abierta a nuestras espaldas y un panel de luz de las lámparas del interior se proyectaba hacia la terraza. Las polillas errantes, invisibles en la oscuridad, se manifestaron de repente al revolotear hacia esta iluminación y desaparecieron de nuevo al salir de ella. Un momento estaban allí, seres vivos con vida y movimiento propios, y al siguiente habían desaparecido por completo. Qué inexplicable sería esto, pensé, si uno no supiera, por su larga experiencia, que se necesita una luz del tipo y la fuerza adecuados para hacer visibles los objetos materiales. Philip debía de estar siguiendo precisamente la misma línea de pensamiento, porque su voz irrumpió, llevándola un poco más lejos. Mira esa polilla, dijo, y mientras la mira se ha ido como un fantasma, incluso como un fantasma apareció. La luz la hizo visible. Y hay otras clases de luz, la luz psíquica interior, que igualmente hace visibles a los seres que pueblan la oscuridad de nuestra ceguera. Mientras hablaba, me pareció oír por un momento el tintineo de un timbre de teléfono. Sonaba muy débilmente y no podría jurar que lo había oído realmente. A lo sumo dio una pequeña llamada entrecortada y volvió a quedar en silencio. ¿Hay un teléfono en la casa?, pregunté, no he visto ninguno. Sí, junto a la puerta que da al jardín trasero, dijo. ¿Quieres llamar por teléfono? No, pero me ha parecido oírlo sonar. No es así. Negó con la cabeza, luego sonrió. Ah, era eso, dijo. Ciertamente, ahora se oyó el tintineo de las copas, más bien como una campana, cuando la camarera salió del comedor con una bandeja con el sifón y la jarra, y mi mente razonable se contentó con aceptar esta explicación tan probable.
Pero detrás de ella, de manera bastante irracional, un pequeño y obstinado habitante de mi conciencia la rechazó. Me dijo que lo que había oído era como la polilla que sale de la oscuridad y se adentra de nuevo en ella. Mi habitación estaba en la parte trasera de la casa, con vistas a la pista de tenis de césped, y enseguida subí a la cama. Había salido la luna y el césped estaba iluminado por una franja de sombra oscura debajo de los tilos desmochados. En algún lugar de la ladera, un búho estaba buscando comida, ululando suavemente, y en ese momento recorrió el césped. Ningún sonido es tan intensamente rural y, sin embargo, ninguno me sugiere tanto una señal. Pero no parecía indicar nada, y, cansado por el largo y caluroso viaje, y calmado por la profunda tranquilidad del lugar, pronto me quedé dormido. Pero durante la noche me desperté a menudo, aunque nunca más que con una conciencia soñadora de donde estaba, y cada vez tenía la idea de que un ligero ruido me había despertado, y cada vez me encontraba escuchando para saber si el tintineo de una campana de teléfono era la causa de mi perturbación. No se repitió, y de nuevo me dormí, y de nuevo me desperté con una atención somnolienta por el sonido que sentía que esperaba, pero que nunca oí. La luz del día desterró estas imaginaciones, pero aunque debía haber dormido muchas horas en total, pues estos despertares habían sido solo breves y parciales, fui consciente de un cierto cansancio, como si aunque mis sentidos corporales hubieran descansado, alguna parte de mí hubiera estado despierta y vigilante toda la noche. Esto era lo suficientemente fantasioso como para no tenerlo en cuenta, y ciertamente durante el día lo olvidé por completo. Poco después de desayunar bajamos al mar, y un corto paseo por una orilla de guijarros nos llevó a una cala de arena enmarcada en promontorios de roca que se adentraban en aguas profundas. El más exigente conocedor de los baños no podría haber imaginado un escenario más ideal para sus operaciones, ya que con la arena caliente para tomar el sol y las rocas para zambullirse, y un océano límpido y un cielo sin nubes, no había realmente ninguna laguna en la perfección. Toda la mañana holgazaneamos aquí, nadando y tomando el sol, y para la tarde estaba la sombra del jardín, y un paseo más tarde por el huerto y la ladera cubierta de aulagas. Volvimos a través del cementerio, miramos dentro de la iglesia y, al salir, Philip señaló una lápida que, por su novedad entre sus compañeros oscuros y cubiertos de musgo, llamaba fácilmente la atención. En ella se registraba, sin ninguna reflexión piadosa o bíblica, la fecha del nacimiento y la muerte de George Hearn. Este último acontecimiento había tenido lugar hacía casi 2 años y nos encontrábamos a una semana del aniversario exacto. Otras lápidas cercanas eran monumentos a los del mismo nombre y se remontaban a un par de siglos o más. Familia local, dije, y paseando llegamos a nuestra propia puerta en el largo muro de ladrillos. Se abrió desde dentro justo cuando llegamos a ella, y salió un hombre de mediana edad vestido de clérigo, obviamente nuestro vicario. Se presentó muy civilizadamente. Me enteré de que la casa de la señora Hearn había sido tomada y que los inquilinos habían venido, dijo, y me aventuré a dejar mi tarjeta. Cumplimos con nuestra parte de la ceremonia, y en respuesta a su pregunta profesamos nuestra satisfacción con nuestros cuartos y nuestra vecindad. Son buenas noticias, dijo el señor Stephens, espero que sigan disfrutando de sus vacaciones. Yo mismo soy de Cornualles, y como todos los nativos pienso que no hay lugar como Cornualles. Philip señaló con su bastón hacia el patio de la iglesia. Nos dimos cuenta de que los Hearn son gente del lugar, dijo. De repente me di cuenta de que entendía lo que había querido decir con el distanciamiento de la raza. Algo entre la reserva y la sospecha apareció en el rostro del señor Stephens. Sí, una antigua familia aquí, dijo, y grandes terratenientes. Pero ahora algún primo remoto. La casa, sin embargo, pertenece a la señora Hearn de por vida. Se detuvo y con esa reticencia confirmó la impresión que había causado. En consecuencia, pues hay algo en el pecho de los más incrédulos que, cuando se trata con reserva se vuelve inquisitivo, Philip procedió a hacer una pregunta directa. Entonces, supongo que el George Hearn que, como acabo de ver, murió hace 2 años, era el marido de la señora Hearn, a quien le quitamos la casa. Sí, fue enterrado en el patio de la iglesia, dijo rápidamente el señor Stephens. Luego, sin motivo alguno, añadió. Naturalmente, fue enterrado en el patio de la iglesia aquí. Mi impresión en ese momento fue que el señor Stephens había dicho algo que no quería decir,
y que había corregido diciendo lo mismo de nuevo. Siguió su camino, de vuelta a la vicaría, con un deseo amablemente expresado de hacer todo lo que estuviera en su mano por nosotros en cuanto a información local, y entramos por la puerta. El correo acababa de llegar, había el periódico matutino de Londres y una carta para Philip que le costó 2 lecturas antes de doblarla y guardarla en el bolsillo. Pero no hizo ningún comentario, y enseguida, como se acercaba la hora de la cena, subí a mi habitación. Aquí, en este profundo valle, con la gran colina del oeste elevándose por encima de nosotros, ya estaba oscuro, y el césped yacía bajo un crepúsculo como de agua profunda y clara. Mientras me cepillaba el pelo frente al cristal de la mesa de la ventana, cuyas persianas aún no estaban cerradas, miré hacia afuera y vi que en la orilla a lo largo de la cual crecían los tilos desmochados, había una escalera. Era un poco extraño que estuviera allí, pero la rareza se explicaba por la suposición de que el jardinero había tenido asuntos entre los árboles del huerto y la había dejado allí para que terminara su trabajo mañana. Era tan extraño como eso, y no más extraño, solo valía la pena un giro de la imaginación para explicarlo, pero ahora estaba completamente explicado. Bajé las escaleras y, al pasar por la puerta de Felipe, oí el ruido de las abluciones, lo que implicaba que no estaba del todo listo, y de la manera más holgazana me paseé por la esquina de la casa. La ventana de la cocina que daba a la pista de tenis estaba abierta y, según recuerdo, de ella salía un buen olor. Y aún sin pensar en la escalera que acababa de ver, subí la pendiente de hierba hasta la pista de tenis. Justo al otro lado estaba el banco donde crecían los tilos desmochados, pero allí no había ninguna escalera. Por supuesto, el jardinero debió de acordarse de que la había dejado y había vuelto para retirarla justo cuando yo bajaba. No había nada singular en ello, y no podía imaginar por qué la cosa me interesaba en absoluto. Pero por alguna razón inexplicable me encontré diciendo, pero si acabo de ver la escalera. Un timbre, no un timbre de teléfono, sino un presagio de bienvenida para un hombre hambriento, sonó desde el interior de la casa y volví a la terraza justo cuando Philip bajaba. Durante la cena, nuestro discurso divagó agradablemente sobre los logros de hoy y las perspectivas de mañana, y a su debido tiempo llegamos a la consideración del señor Stevens. Establecimos que era un tipo distante, y entonces Philip dijo: me pregunto por qué se apresuró a decirnos que George Hearn estaba enterrado en el patio de la iglesia, y luego añadió que naturalmente lo estaba. Es el lugar natural para ser enterrado, dije yo. Exactamente. Precisamente por eso apenas merecía la pena mencionarlo. Sentí entonces, solo momentáneamente, solo vagamente, como si mi mente estuviera considerando piezas extraviadas de un rompecabezas. El supuesto toque de la campana del teléfono de anoche era una de ellas, el entierro de George Hearn en el cementerio era otra, y, aún más inexplicable, la escalera que había visto bajo los árboles era una tercera. Conscientemente, no hice nada con ellos, y no sentí la menor inclinación a dedicar ningún ingenio a tan fortuita colección de piezas. ¿Por qué no iba a añadir, para el caso, nuestro baño de la mañana o las aliagas de la ladera? Pero tuve la sensación de que, aunque mi cerebro consciente estaba ocupado en ese momento con el piquet, y se adormecía rápidamente con el día de sol y mar, una especie de topo en su interior estaba cavando pasadizos y conectando corredores bajo el suelo. Se sucedieron 5 días sin eventos, no hubo más escaleras, ni timbres telefónicos fantasmas, y rotundamente no hubo más señor Stevens. 1 o 2 veces nos encontramos con él en la calle del pueblo y obtuvimos de él el saludo más cortante posible, sin llegar a un corte directo. Sin embargo, de alguna manera parecía estar cargado de información, por lo que concluimos perezosamente y nos hizo un campo de especulación imaginativa. Recuerdo que construyó un romance muy fantasioso que postulaba que George Hearn no estaba muerto en absoluto, sino que el señor Stephens había asesinado a algún inconveniente chantajista al que había enterrado con los ritos de la iglesia. O bien, estos romances siempre se rompían bajo la repregunta de Philip, el propio señor Stephens era George Hearn, que había huido de la justicia y se suponía que había muerto. O la señora Hearn era realmente George Hearn, y nuestra admirable ama de llaves era la verdadera señora Hearn. A partir de estos indicios se puede juzgar cómo la intoxicación del sol y el mar nos había dominado.
Pero había una explicación de por qué el señor Stephens nos había asegurado tan apresuradamente que George Hearn estaba enterrado en el patio de la iglesia que nunca pasó por nuestros labios. Solo porque tanto Philip como yo creíamos realmente que era la verdadera, no lo mencionamos. Pero, como si se tratara de una fiebre o una plaga, ambos sabíamos que estábamos enfermando de ella. Y entonces estos fantasiosos romances se detuvieron porque sabíamos que lo real se acercaba. Antes había habido débiles vislumbres de ella, como relámpagos lejanos, ahora el ruido de ella, auténtico y audible, comenzó a retumbar. Llegó un día de clima caluroso y nublado. Nos habíamos bañado por la mañana y habíamos holgazaneado por la tarde, pero Philip, después del té, se negó a venir a nuestro habitual paseo, y salí sola. Aquella mañana, Mrs. Criddle me había dicho de forma bastante perentoria que una habitación en la parte delantera de la casa sería mucho más fresca para mí, ya que recibía la brisa del mar, y aunque yo objeté que también recibiría el sol del sur, estaba claro que había tomado la decisión de que me mudara de la habitación que daba a la pista de tenis y a los tilos desmochados, y no había forma de resistirse a una mujer tan educada y, sin embargo, decidida. Cuando salí a pasear después del té, el cambio ya se había efectuado, y mi cerebro husmeaba lentamente mientras paseaba olfateando su razón, pues ningún cerebro que se preciara podría aceptar la que ella daba. Pero en este aire caliente y somnoliento me faltaba toda la agilidad, y cuando volví, la pregunta se había convertido en un mero acertijo tonto sin respuesta. Volví por el patio de la iglesia y vi que en un par de días llegaríamos al aniversario de la muerte de George Hearn. Philip no estaba en la terraza frente a la casa y entré por la puerta del salón, esperando encontrarlo allí o en el jardín trasero. Justo al entrar, mi ojo me dijo que allí estaba una silueta negra contra la puerta de cristal, al final del vestíbulo, que estaba abierto y daba al jardín trasero. No se volvió al oír mi entrada, sino que dio 1 o 2 pasos en dirección a la puerta más lejana, todavía enmarcada en el oblongo de la misma. Eché un vistazo a la mesa, donde yacía el correo, y encontré cartas tanto para mí como para él, y volví a levantar la vista. No había nadie allí. Supuse que había acelerado sus pasos, pero simultáneamente pensé en lo extraño que era que no hubiera cogido sus cartas si estaba en el vestíbulo y que no se hubiera vuelto cuando entré. Sin embargo, debía encontrarlo a la vuelta de la esquina, y con su correo y el mío en la mano, me dirigí hacia la puerta más lejana. Al acercarme a ella, sentí un repentino movimiento de aire frío, bastante inexplicable, ya que el día era notablemente caluroso, y salí. Estaba sentado en el extremo de la pista de tenis. Me acerqué a él con sus cartas. «Me ha parecido verle ahora mismo en el vestíbulo», le dije. Pero ya sabía que no le había visto en el vestíbulo. Levantó la vista rápidamente. «¿Y acabas de llegar?», dijo. «Sí, en este momento». «¿Por qué?». «Porque hace media hora entré para ver si había llegado el correo y me pareció verte en el vestíbulo». «¿Y qué he hecho?», pregunté. «Saliste a la terraza. Pero no te encontré allí». Hubo una breve pausa mientras abría sus cartas. «Malditamente interesante», observó. «Porque hay alguien aquí que no somos ni tú ni yo». «¿Algo más?», pregunté. Se rió, señalando la hilera de árboles. «Sí, algo demasiado tonto para las palabras», dijo. «Acabo de ver un trozo de cuerda colgando de la gran rama de ese tilo desmochado. Lo he visto claramente. Y entonces ya no había ninguna cuerda allí, como ahora». Los filósofos han discutido sobre la emoción más fuerte conocida por el hombre. Algunos dicen amor, otros odio, otros miedo. Yo estoy dispuesto a poner la curiosidad en un nivel, al menos, con estas augustas sensaciones, solo la simple inquisición. Ciertamente, en ese momento rivalizaba con el miedo en mi mente y había un indicio de ello. Mientras hablaba, la camarera salió al jardín con un telegrama en la mano. Se lo dio a Philip, quien, sin decir una palabra, garabateó una línea en el formulario de respuesta pagada que había dentro y se lo devolvió. «Es un fastidio terrible», dijo, «pero no hay nada que hacer. Hace unos días recibí una carta que me hizo pensar que tendría que ir a la ciudad y este telegrama lo confirma. Es posible que haya una operación en un paciente mío,
que esperaba poder evitar, pero Milouken Tenens no quiere asumir la responsabilidad de decidir si es necesaria o no. Miró su reloj. Puedo coger el tren nocturno, dijo, y debería poder coger el tren nocturno de vuelta de la ciudad mañana. Volveré, es decir, pasado mañana por la mañana. No hay nada que hacer. Ja. Ese teléfono tuyo será muy útil. Puedo conseguir un taxi en Falmes y no necesito partir hasta después de la cena. Entró en la casa y le oí traquetear y golpear el teléfono. Pronto llamó a la señora Criddle y enseguida volvió a salir. No tenemos servicio telefónico, dijo. Lo cortaron hace un año, solo que no han retirado el aparato. Pero puedo conseguir una trampa en el pueblo, dice Mrs. Criddle, y ha mandado a buscarla. Si me pongo en marcha de inmediato, llegaré fácilmente a tiempo. Spicer está preparando una bolsa para mí y me llevaré un bocadillo. Miró con agudeza hacia los árboles desmochados. Sí, justo ahí, dijo. Lo vi claramente e igualmente claramente no lo vi. Y luego está ese teléfono tuyo. Le hablé ahora de la escalera que había visto debajo del árbol donde vio la cuerda colgando. Interesante, dijo, porque es tan tonto e inesperado. Es realmente trágico que me llamen justo ahora, porque parece como si el asunto saliera de la oscuridad hacia un rayo de luz. Pero volveré, espero, en 36 horas. Mientras tanto, observe con mucho cuidado, y haga lo que haga, no haga una teoría. Darwin dice en alguna parte que no se puede observar sin una teoría, pero hacer una teoría es un gran peligro para un observador. No puede evitar influir en su imaginación, tiende a ver u oír lo que coincide con su hipótesis. Así que solo observa, sé tan mecánico como un fonógrafo y un objetivo fotográfico. En ese momento llegó el carro de los perros y bajé con él a la puerta. Sea lo que está pasando a trozos, dijo. Tú oíste un teléfono, yo vi una cuerda. Ambos vimos una figura, pero no simultáneamente ni en el mismo lugar. Ojalá no tuviera que ir. Me encontré simpatizando fuertemente con este deseo, cuando después de la cena me encontré con una noche solitaria frente a mí y la promesa de observar a Tan Dome. No era principalmente un ardor científico lo que impulsaba esta simpatía y el deseo de una combinación independiente, sino, muy enfáticamente, el miedo a lo que podría salir de la enorme oscuridad que se encuentra en todos los lados de la experiencia humana. Ya no podía dejar de relacionar el imaginario timbre del teléfono, la cuerda y la escalera, pues lo que hacía la cadena entre ellos era la figura que tanto Felipe como yo habíamos visto. Mi mente bullía ya de teorías conjeturales, pero no dejé que el fermento de las mismas ascendiera a mi conciencia superficial. Mi asunto no era ayudar sino sofocar mi imaginación. Por lo tanto, me ocupé de las actividades ordinarias de un hombre solitario, sentándome en la terraza y posteriormente entrando en la casa, ya que empezaron a caer algunas gotas de lluvia. Pero aunque nada perturbaba la tranquilidad exterior de la noche, la quietud no administraba ningún opiáceo a esa mezcla hirviente de miedo y curiosidad que me obsesionaba. Oí a los sirvientes que se arrastraban hacia la cama por las escaleras traseras y enseguida los seguí. Entonces, olvidando por el momento que mi habitación había sido cambiada, probé el pomo de la puerta de la que había ocupado anteriormente. Estaba cerrada con llave. Ahora, sin lugar a dudas, era la señal de una agencia humana y de inmediato me decidí a entrar en la habitación. Pude comprobar que la llave no estaba en la puerta, por lo que debía estar cerrada desde fuera. Por lo tanto, busqué la llave en la parte superior del marco de la puerta, la encontré y entré. La habitación estaba bastante vacía, las persianas no estaban cerradas y después de echar un vistazo, me dirigí a la ventana. La luna había salido y, aunque estaba oscurecida por las nubes, daba suficiente luz para permitirme ver los objetos del exterior con una nitidez tolerable. Allí estaba la hilera de tilos desmochados y luego, con un repentino respiro, vi que a 1 metro o 2 por debajo de una de las ramas estaba suspendido algo blanquecino y ovalado que oscilaba mientras colgaba allí. En la penumbra no pude ver más que eso, pero ahora las conjeturas se estrellaron en mi cerebro consciente. Pero mientras miraba, desapareció de nuevo, no había nada más que la sombra profunda, los árboles firmes en el aire sin viento. Simultáneamente supe que no estaba solo en la habitación.
Me giré rápidamente, pero mis ojos no refrendaron esa convicción y, sin embargo, su evidencia de que no había nadie aquí, excepto yo mismo, no la desbarató. La presencia, en algún lugar cercano a mí, no necesitaba tal evidencia, era evidente aunque invisible, y mi frente estaba bañada en el sudor abyecto del terror. De algún modo, sabía que la presencia era la de la figura que tanto Philip como yo habíamos visto aquella tarde en el vestíbulo, y, lo creas o no, el hecho de que fuera invisible la hacía infinitamente más terrible. Sabía también que, aunque mis ojos estaban ciegos, había entrado en contacto más estrecho conmigo, ahora conocía mejor su naturaleza, había tenido un comercio trágico y terrible con el mal y la desesperación. Una especie de catalepsia se apoderó de mí, mientras me obsesionaba, al poco tiempo, minutos después o tal vez meros segundos, el agarre y la garra de su poder se relajaron, y con las rodillas temblorosas crucé la habitación y salí, y volví a cerrar la puerta. Incluso al girar la llave sonreí por la inutilidad de aquello. Con mi salida el terror pasó por completo, crucé el pasillo que conducía a mi habitación, me metí en la cama y pronto me quedé dormido. No tuve más necesidad de preguntarme por qué Mrs. Criddle había hecho el cambio. Sabía que otro huésped vendría a ocuparla al llegar la época en que George Hen murió y fue enterrado en el cementerio. La noche transcurrió tranquila y luego le sucedió un día caluroso y quieto y sofocante a más no poder. El mismo mar había perdido su frescura y vitalidad, y yo llegué de mi baño cansado y enervado en lugar de refrescado. No se movía ninguna brisa, los árboles permanecían inmóviles como si estuvieran fundidos en hierro, y de horizonte a horizonte el cielo estaba cubierto por una capa de nubes cada vez más espesa. Las cohortes de la tormenta y el trueno se estaban reuniendo en la quietud, y durante todo el día sentí que el poder, aparte del de estas fuerzas naturales, se estaba almacenando para alguna manifestación inminente. A medida que me acercaba a la casa, el horror se intensificaba, y después de la cena tuve la intención de ir a la vicaría, de acuerdo con la invitación general del señor Stephens, y pasar 1 o 2 horas con otra compañía que no fuera la mía. Pero lo retrasé hasta que pasó la hora razonable para una visita informal de este tipo, y a las 10 todavía me vi en la terraza frente a la casa. Mis nervios estaban a flor de piel, un movimiento o un paso en la casa era suficiente para hacerme girar temiendo ver no sé qué, pero al poco tiempo todo se calmó. Una lámpara ardía en el vestíbulo detrás de mí, junto a ella estaba la vela que me alumbraría hasta la cama. Poco después entré en casa, con la intención de acostarme, y de repente, avergonzado por esta cándida imbecilidad mental, se me ocurrió dar una vuelta por la casa con el propósito de convencerme de que todo estaba tranquilo y normal, y que mi miedo, esa carga indefinible e innominada que pesaba sobre mi espíritu, no era más que un producto de esta noche cerrada y tormentosa. La tensión del tiempo no podía durar mucho más. Pronto la tormenta debía cesar y llegar el alivio, pero sería bueno saber que no había nada más que eso. En consecuencia, salí de nuevo a la terraza, la recorrí y doblé la esquina de la casa donde se encontraba el césped del tenis. Esta noche la luna aún no había salido y la oscuridad era tal que apenas podía distinguir la silueta de la casa y la de los tilos desmochados, pero a través de la puerta de cristal que conducía de este lado de la casa al vestíbulo, brillaba la luz de la lámpara que allí se encontraba. Todo estaba absolutamente tranquilo, y medio tranquilizado atravesé el césped y me volví para regresar. Justo cuando llegué frente a la puerta iluminada, oí un ruido muy cercano, procedente de la profunda sombra de los tilos desmochados. Era como si algún objeto pesado hubiera caído con un golpe y rebote sobre la hierba, y con él llegaba el ruido de una rama que crujía repentinamente forzada por algún peso. Entonces la interpretación me llegó con la fuerza irracional de la convicción, aunque en la oscuridad no podía ver nada. Pero al oír el sonido me invadió un horror como nunca había sentido. Apenas era algo físico, sino que provenía de alguna región profunda del alma. Los cielos se rasgaron, una corriente de luz cegadora salió disparada, y justo delante de mis ojos, a pocos metros de donde me encontraba, vi. El ruido había sido el de una escalera arrojada sobre la hierba, y desde la rama del tilo desmochado, aparecía la figura de un hombre, con el rostro blanco contra la negrura, oscilando y retorciéndose sobre la cuerda que lo estrangulaba. Justo eso vi antes de que la quietud fuera desgarrada por el rugido del trueno y como de una manguera descendiera la lluvia.
Una vez más, incluso antes de que aquel primer alboroto espantoso hubiera muerto, las nubes volvieron a ser destrozadas por los relámpagos, y mis ojos, que no se habían movido del lugar, solo vieron la sombra enmarcada de los árboles y sus ramas superiores inclinadas por la lluvia torrencial. Durante toda la noche la tormenta rugió y bramó haciendo imposible el sueño, y durante una hora por lo menos, entre los truenos, oí el timbre del teléfono. A la mañana siguiente regresó Philip, a quien le conté exactamente lo que está escrito aquí, pero por más que observamos y vigilamos, ninguno de nosotros, en las 3 semanas más que pasamos en Polvity, escuchó o vio nada que pudiera interesar al estudiante de lo oculto. Se sucedieron días agradables y perezosos, nos bañamos y paseamos y jugamos al piquet por la noche, y de paso nos hicimos amigos del vicario. Era un hombre interesante, lleno de curiosas leyendas y supersticiones locales, y una noche, cuando ya habíamos madurado nuestra amistad, cenó con nosotros y le preguntó directamente a Philip si alguno de nosotros había experimentado algo inusual durante nuestra estancia. Philip asintió hacia mí. Mi amigo fue el que más vio, dijo. ¿Puedo oírlo?, preguntó el vicario. Cuando terminé, guardó un rato de silencio. Creo que debemos llamar la explicación, es tuya por derecho, dijo. Os la daré si queréis oírla. Nuestro silencio, supongo, le respondió. Recuerdo que os conocí al día siguiente de vuestra llegada aquí, dijo, y me preguntasteis por la lápida del cementerio erigida a la memoria de George Hearn. Entonces no quise hablar más de él, por una razón que ya sabrán. Le dije, recuerdo, tal vez con cierta precipitación, que era el marido de la señora Hearn quien estaba enterrado allí. Imagino que ya adivina que he ocultado algo. Puede que incluso lo adivinara en ese momento. No esperó a que le confirmaran o repudiaran esto. Sentado en la terraza, en el profundo crepúsculo, su comunicación era muy impersonal. Era solo una voz narradora, sin identidad, una crónica anónima. George Hearn sucedió a la propiedad aquí, que es considerable, solo 2 años antes de su muerte. Se casó poco después de su sucesión. De acuerdo con cualquier estándar decente, su vida tanto antes como después de su matrimonio fue vil. Creo, Dios me perdone si me equivoco, que hizo del mal su bien, le gustaba el mal por sí mismo. Pero en medio del fango de su propia alma brotó una flor, era devoto de su esposa. Y era capaz de avergonzarse. 15 días antes de su muerte, ella llegó a saber cómo era su vida y cómo era él en sí mismo. No necesito decirles cuál fue la revelación particular que llegó a su conocimiento, basta decir que fue repugnante. Ella estaba aquí en ese momento, él bajaba de Londres esa noche. Cuando llegó se encontró con una nota de ella en la que le decía que le había dejado y que nunca podría volver. Le dijo que debía darle la oportunidad de divorciarse de él, y le amenazó con exponerle si no lo hacía. Él y yo habíamos sido amigos, y esa noche vino a verme con la carta de ella, reconoció la justicia de la misma, pero me pidió que interviniera. Dijo que lo único que podía salvarle de la condenación total era ella, y creo que ahí hablaba con sinceridad. Pero, hablando como clérigo, no lo habría llamado penitente. No odiaba su pecado, sino solo sus consecuencias. Pero me pareció que si ella volvía a él, podría tener una oportunidad, y al día siguiente fui a verla. Nada de lo que pude decir la conmovió un átomo, y después de un día infructuoso volví, y le conté la inutilidad de mi misión. Ahora bien, según mi punto de vista, ningún hombre que prefiera deliberadamente el mal al bien, solo por la maldad, está cuerdo, y esta negativa de ella a tener algo más que ver con él, creo plenamente que alteró por completo el inestable equilibrio de su alma. Solo la devoción de él hacia ella podría haberla restaurado, pero ella se negó, y puedo entender perfectamente su negativa a acercarse a él. Si usted supiera lo que yo sé, no podría culparla. Pero el efecto que tuvo en él fue portentoso y desastroso, y 3 días después le escribí de nuevo, diciéndole sencillamente que la condenación de su alma recaería sobre su cabeza a menos que, dejando sus sentimientos personales totalmente al margen, volviera. Ella recibió esa carta la tarde siguiente, y ya era demasiado tarde. Aquella tarde, hace 2 años, el 15 de agosto, apareció en el puerto de aquí un cadáver, y aquella noche George Hearn cogió una escalera del muro de la fruta en el jardín de la cocina y se ahorcó. Se subió a uno de los tilos desmochados, ató la cuerda a una rama y le hizo un nudo corredizo en el otro extremo.
Luego tiró la escalera. La señora Hearn, mientras tanto, había recibido mi carta. Durante un par de horas luchó con su propia repugnancia y luego decidió acudir a él. Lo llamó por teléfono, pero el ama de llaves, la señora Criddle, solo pudo decirle que había salido después de la cena. Siguió llamándole durante un par de horas, pero siempre la misma respuesta. Finalmente, decidió no perder más tiempo y vino en coche desde la casa de su madre, donde se alojaba en el extremo norte del condado. Para entonces ya había salido la luna y al mirar por la ventana de su habitación no vio. Hizo una pausa. Hubo una investigación, dijo, y pude testificar sinceramente que creía que estaba loco. Se emitió el veredicto de suicidio por demencia temporal y fue enterrado en el cementerio. Se quemó la cuerda y la escalera. La camarera trajo bebidas y nos sentamos en silencio hasta que se fue de nuevo. ¿Y qué hay del teléfono que escuchó mi amigo?, preguntó Felipe. Pensó un momento. ¿No crees que una gran emoción como la de la señora Hearn puede hacer una especie de registro?, preguntó, de modo que si la aguja de un temperamento sensible entra en contacto con ella, ¿se produce una reproducción? Y tal vez ocurra lo mismo con ese pobre hombre que se ahorcó. Uno no puede creer que su espíritu esté obligado a visitar y volver a visitar la escena de sus locuras y sus crímenes año tras año. ¿Año tras año?, pregunté. Aparentemente. Yo mismo lo vi el año pasado, la señora Criddle también. Se levantó. ¿Cómo se puede saber?, dijo. Expiación, tal vez. ¿Quién sabe? Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal y así tener más historias clásicas que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.